Muy buenas tardes, bienvenidos chiquillos todos a esta edición especial del programa Blanco, Azul y Rock de música chilena acá en Radio CAI. En esta ocasión tenemos la distinguida y honorable presencia de los chicos de Planeta No. Hello, hello. Bravo, bravo. Hola Jorge, ¿cómo estamos? Preséntense muchachos. Yo soy Gonzalo, soy vocalista de Planeta No. Y por acá Juan Pablo, el baterista. Y hoy día nos faltó el Camilo Molina tenía ensayo, ¿cierto? Tenía tocata. ¿Tocata? Sí. ¿Con quién iba a tocar? Con un artista que se llama Vale Moa. Vale, no he escuchado. Todos tenemos que hacer otras peguitas. No, pues bueno, obvio que sí. Chiquillo, entonces, bueno, partamos. Yo tengo alguna especie de pauta, pero en realidad igual la idea es que sea una conversación súper libre. Un poquito de historia, todos los tres son oriundos de Conce. Sí, Concepción fue fundado... somos de Concepción y nos vinimos a estudiar música a Santiago. Y nos conocimos ya viviendo en Santiago. ¿No se conocían? Nos cachábamos de lejos. ¿De qué tan lejos? Como de las tocatas, así como Claro. de la cara de los... Pero ustedes tenían como proyectos de banda en Conce y Claro. los abandonaron en el fondo por venirse para Santiago y acá en Santiago se juntaron. Algo así, sí. ¿Cómo nació la idea de juntarse acá en Santiago? Por un amigo en común. Sí, es que igual en Conce es muy chico, entonces si bien no nos conocíamos en persona, todos nos habíamos visto en la misma tocata, o el único festival que se hacía un colegio o algo así. Ah, ya, claro. Entonces cuando llegamos a Santiago, a través de un amigo en común con Gonzalo, ¿Tienen toda la misma edad? andamos No. por ahí. Yo tengo un año más que Juan Pablo y el Camilo tiene meses más que yo, pero eso Pero es top. como un Sí, curso, sí. 2 cursos de diferencia. A claro. eso me refiero. Y con este amigo en común nos contactó con Gonzalo entre los dos y armamos la idea de la banda. Pues. Y cada uno por su cuenta decidió venirse a Santiago a estudiar música. Por cada uno por su cuenta. Claro. Claro. Igual el Camilo y Juan Pablo se vinieron juntos. ¿A ustedes se Ellos se conocieron en Conce antes, Ya. unos meses antes, y le hicieron juntos. Claro. Ha sido mi pareja. Te ha musical. acompañado durante todos estos Sí, años. igual. Claro. Pero cuando llegaron a estudiar acá, en su caso, ¿vivieron juntos con el Yo con Cam? el Camilo, por desgracia, aún vivo con él. ¿Todavía vivís con él? Sí. 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 Nos conocimos como 6 meses antes de venir, de salir del colegio, en mi caso, porque era un Ya. poco más grande. Y nos vinimos a estudiar música en la misma escuela. ¿Dónde nace la motivación en Concepción por estudiar música, por ejemplo? Siendo músico, sabemos que de repente no es tan como ya soy músico y todo, pero voy a estudiar música. ¿Dónde nace esa como necesidad? Una de las razones es la centralización, porque estando en Concepción las herramientas para formarse como músico sin venir a Santiago son un poco más pobres, difusas, sobre todo en ese momento, que estamos hablando de hace unos 5 años Ya. o más. Y una de las razones, eso te hace venir a Santiago, y si ya te viniste a Santiago, mejor estudiáis, pues. Claro. Algo así. Pero por ejemplo, cuando se vinieron a Santiago cada uno por su cuenta, ¿venía con esta idea de estudiar música y seguir algún camino quizás más profesional con la música? ¿O esto de formar una banda y empezar a rodar y quizás focalizarse más en eso que en O sea, como encerrarse a estudiar quizás de repente? todavía hemos tenido igual como una banda como enfocado al pop cuando éramos más chicos, entonces siempre esa idea estaba. Pero vinimos más que nada a formalizar. En mi caso yo vine a formalizarle el estudio de la música. No estaba ni ahí con hacer una banda, no pensaba en eso aún. Claro. En tu caso, Gonzalo, ¿tú venías, por ejemplo, con algún concepto ya de creativo más o menos definido desde Conce o acá en Santiago empezaste a...? Sí, es que para mí formar una banda es hacer música como la profesionalización, porque justo me pasa que no tengo talento natural para la música, entonces toco muy mal, por ejemplo. Ya. Nunca pensé ser un jazzista Ya, o perfecto, ya. un profesor de guitarra. No, O sea, en no el fondo está tú- dentro tú de mis posibilidades. Mirá el estudio de la música como una herramienta, en el fondo, para complementar tu proceso Claro. creativo. De hecho, me vine con un cuaderno que tenía escrita una serie de reglas para la banda que iba a formar. Una especie de constitución personal de... Claro, una de ellas era que no íbamos a ocupar teclados ni guitarra acústica. Ya. Y es lo que más ocupamos en el disco que sacamos. Que O vamos a sea, sacar. la weá se fue a la mierda, en el fondo. Sí. Sí, se fue un poco la mierda. Es bacán eso igual, pues. No, está bien, pues. En el fondo, romper esquemas personales en la medida que avanza el tiempo, pues. Sí, eso es la cagada. Por ejemplo, los fundadores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando Nicaragua. fueron a la selva lacandona, fueron como a predicarle el Zapatista. marxismo a los Ya. indígenas, y los indígenas le hicieron un párele que les duró como 15 años, así que para que estudiaran, cambió su cosmovisión y todo. Y 20 años después salió a la palestra pública el movimiento zapatista. Estuvieron muchos años cocinándose y viendo qué pasaba con todo su marxismo más escolástico que llevaban ellos, que obviamente de matriz europea, no tiene tanta relación con nosotros los latinos.
Interesante. Ejemplo innecesario. Ah. No, sí, la Revolución Mexicana... Pero, No la Revolución Mexicana, el Ejército Zapatista de Zapatista- Liberación Nacional, que es de la década de los 90. 90, ya, perfecto. Eso estaba Chiapas. Sí. Exactamente, ya sí. Nada que lo- Ejemplo en serio. No, pero está bien. Bueno, es facultad de ingeniería, pues nos caemos en la historia. Oye, ya vamos a tocar, yo, de hecho una parte importante de la entrevista que había armado es tocar mucho el tema de la parte más artística, el concepto artístico de los temas y el objeto de composición. Siguiendo un poquito con la historia, cuando llegaron a Santiago, los primeros meses, ¿cómo se desenvolvieron? ¿Cómo empezaron a moverse dentro de la escena, de la escena local quizás? ¿Cómo la percibieron en un principio? O sea, una vez que armamos la banda, el concepto de la banda, era bien poco lo que podíamos hacer, como que nuestras tocatas y nuestras actividades eran ensayar nomás. Estábamos súper perdidos. Porque no entendíamos nada, no conocíamos a nadie, no teníamos amigos, no sabíamos dónde podíamos tocar, ¿sí? Entonces, súper difícil en realidad ahora que lo pienso, 6 años después recién me siento como un poco más enchufado con la escena, pero es difícil porque uno no nació en esta ciudad, entonces no entiende los códigos, la gente es distinta, son, no sé, otra personalidad, fue muy difícil los primeros años. Y ya como con el tiempo pudimos cachar como para dónde podía Sí, funcionar nuestra conocimos gente música. trabajando en el Bar Loreto también. Ya. Eso, las primeras pegas, ¿cómo Sí. fue? ¿Cómo lo hicieron? Entré yo al trabajar al Bar Loreto, Ya. recogiendo vasos, después atendiendo como en la puerta, cortando los boletos. Ajá. Y una vez entré, de a poco para algún reemplazo o algo así, llevé a otro de la banda. Y en cuestión de meses o semanas era una mafia de Estábamos todos. hueones músicos del sur trabajando en el Bar Loreto. Que hasta el día de hoy Bar Loreto no ha podido No podía sacar esa mafia. Está bien, pues, en el fondo es que igual yo soy de Valdivia. Igual hay que Ah, poblar. Sí, estamos en proceso de poblar esta ciudad, weón. Le hace falta un poquito de toque sureño. A mejorar Eh, la raza. Puede ser, pues, weón. Bueno, este weón también es del sur, es de San Fernando. Está Como podía decir, como voy a cachar en la radio, tenemos puro elemento. la entrevista Por ahí. buena, puro sureño. Sí, pues, pelando weón. los Saquemos los conceptos copetes ya que están puro weón. Ya, entonces, bueno, una vez estando acá en Santiago, empiezan a agarrar escena. ¿Cómo fue, o en qué momento esta parte de la historia sucedió que, por ejemplo, no sé, tú, Juan Pablo, empezaste a tocar con Hace Falso, el Camo se metió con Denver? ¿Cómo se fue dando ese proceso? ¿Cómo fueron agarrando contacto? Claro. Bueno, esto del Bar Loreto fue muchos años. Fue... Estoy hablando de 2, Sí, 3 8 años. ¿Sí? Esto es años. Si la banda O sea, cuando sacó un habláis de EP, mafia es porque sacó un la EP, weá ya era pero una familia ya. sí. Sí. Bueno, a través de eso conocimos mucha gente, de productores de eventos, managers, Tirando sus músicos. copetas ahí. Claro, yo cortando el ticket al que después me iba a comprar un show, no sé. ¿no? Y Camilo entró, Gonzalo Sí, partió siendo roadie de Denver. Claro, yo después de trabajar en el Bar Loreto me fui a Roadie. Nos hicimos detrás de De Gonzalo. distintas siempre vamos bandas. nosotros. Ya. O sea, el pionero, bueno. Claro, claro. Y después, un momento que no podía trabajar por X razón, puse al Camo de reemplazo. Ya. Y él estuvo. de roadie. Claro, después él se quedó de Roadie y después fue bajista. Ah, ya. Se ganó el puesto. Claro, fue Claro. ascendiendo en el fondo. Y en mi caso, a mí me llegó el primer baterista de Hace Falso, como nombre Hace Falso, se fue de la banda para tocar en los tres. Ah, es que Boris- era el Boris de primera el Boris- época, el Boris pues, Claro. pero estuvo como, que fue el proceso en que los Fathermakers eran Claro, Hace claro. Falso, Él tuvo un par de y Martín tocatas. pasó la guitarra y ahí quedaron, claro, tocando con el Boris. Partió unos shows el Boris y se fue. Yo, por esto que, si bien nos lo contó, él ya cachaba que iba a tocar en los tres. Ya. Y como éramos compañeros, fuimos compañeros un año en la escuela de música Ah. con el Boris. Él me dijo, oye, ¿no te interesa esta pega? Y yo, feliz, po. Y ahí estuve felizmente casi 3 años. Sí, porque hace poco vi que en la página de Facebook de Los Hace Falso anunciaban tu salida de la Sí. banda. Justo antes del qué escándalo. Claro. Google lo sigue. No, pero esta experiencia del el Camo con Denver y Hace Falso igual ha sido súper importante. O sea, es que en el Como fondo, de cachar cómo funciona en realidad una banda ya que Ya, está claro, más ¿no? arriba. po, ¿cachai? pero con cierta posición más, ya quizás rodando más, han grabado, bueno, te están en proceso de grabar un disco, ya quizás Los Hace Falso tienen más tiempo Claro. desde la etapa de Fathermakers y todo. Sí, pues harto. Y tú, Gonzalo, me decís que tenías hartos proyectos aparte de Planeta No, pero bueno, en este caso me venís conversando lo de los verdaderos Cabrera. Sí, yo no me desarrollé tanto como músico de sesión, pero ahora estoy trabajando en eso
recientemente. También trabajo de asistente en un estudio de grabación ¿Ya? que se ¿Dónde? llama Estudio Agartha. Agartha. Y he trabajado de productor de algunas grabaciones independientes Ajá. que aún no han sido publicadas. Van a ser publicadas este año, yo creo. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar de productor? Igual es distinto de repente a hacer música, a pasar ya más desde afuera quizás a ver todo el proceso. Además de tener una banda, siempre tuve como objetivo formarme como productor. Por eso estudié música también. Ya. En el aspecto profesional en el cual quiero desarrollarme. Es súper difícil, sí, porque no hay mucha industria, pero No, ojalá claro. que se pueda. Así que en lo personal a mí me gusta mucho, es lo que quiero hacer. Ojalá pudiera dedicarme más adelante y poder vivir de eso. De ser productor. Claro. Interesante. Bueno. Chiquillo, cambiando un poquito de tema y yendo quizás a lo que me gustaría que fuese como el grueso de la entrevista y quizás aprovechando que un radio chico y todo, podemos conversar más como explayándonos de eso, sobre el proceso creativo de la banda. ¿Ya? ¿Cómo se compone un tema en Planeta No? ¿Cómo se llega con un tema desde una idea hasta una cuestión grabada que suena, que expresa algo, que usted le dice ya, aquí el tema está listo? Gonzalo hace todo. Nah, Los temas nunca están listos. Eso es una de las cosas malas Ya, de eso es nuestra una de las banda. moralejas de Sí. la experiencia. Claro, pero es algo personal nomás. Personalmente nunca voy a cerrar una canción. Lo cual igual es un poco nocivo para el avance, pero incluso después de grabar siempre pensaré cómo puede mejorar, aunque sea tocándola nomás, y aunque ya se haya grabado, ya haya sido plasmada. Y partiendo desde el principio, surgen maquetas caseras con guitarra y voz, o piano y voz, que son mayoritariamente mías, pero también han existido maquetas de otros miembros de la banda. ¿Ya? Las reunimos, y ahí yo hago letra y hago de elementos musicales aislados una canción. Y esa canción en forma media paralela o antes o después la vamos tocando con la banda. O sea, en el fondo, la primera concepción es una idea musical que después tú le compones una letra encima ya teniendo como la idea musical en mente, en el fondo. Cuando es de otra persona, claro, nunca he recibido una letra de otro miembro de la banda. Ya. Pero cuando la idea es mía, a veces puede surgir con letra o a veces sale la letra antes, pero es más raro. Ya. Creo que no me he desarrollado tanto como escritor, si quisiera hacerlo más. Ya, perfecto. Pero eso, no es tan así que música primero, letra después. No, claro, ya. Es una Es cuestión por media esa razón mixta. técnica, Sí. claro. Claro, de repente tenías una idea musical, se te ocurre una letra, eso da para otro, quizás la misma letra te conduce a otra idea musical y en el fondo iba armando la cuestión como por bloque. claro, igual Sí. como esta faceta que tiene Gonzalo de la producción hace de que el trabajo sea... Quizás pase por menos personas. Por ejemplo, él hace una canción, la muestra y después ya al siguiente ensayo llega como con casi el tema armado. Porque Claro, piensa después todos de los ensayar instrumentos. como banda, hago una maqueta. Antes la hacíamos más en conjunto, pero nos demorábamos caleta y quedaba igual. Entonces hago la maqueta sin cabecearla tanto, cada vez más fluido porque soy más rápido para hacer maquetas Ya. en el computador. Y ahí vamos filtrando. En verdad tampoco hemos hecho tantas canciones. Las del disco son 10 y las del EP Son 4. Hay una en común, son 13 canciones. Otras han quedado en el tintero, entonces no es una experiencia de años tampoco. No, claro. Decir Ya. que así se hacen las cosas, ¿no? Con respecto a cómo ha ido evolucionando, porque en el fondo igual llevan su tiempo con Santiago, ¿cómo eran las primeras composiciones de Planeta No versus las que están sacando ahora último, por ejemplo? ¿Cómo ustedes quizás, mirando un poco hacia el pasado, decían, ya, yo antes hacíamos así las canciones, o mi motivación de composición era tal o cual, versus la que tengo ahora, siento de esta forma ahora, distinto como sentía antes? Hay cosas que añoramos mucho y cosas de las cuales nos reímos un poco de lo que hacíamos antes. Nunca renegando tampoco, sí, es el camino. Antes se notaban mucho más nuestras influencias. Nos voló harto la cabeza el rock de garage que pegaba más o menos en el 2010, que en Chile llegó como 5 o 10 años después que en Estados Unidos, que es algo que suele pasar. Y nuestras canciones eran parecidas a los Strokes o los Arctic Monkeys
o cosas un poco más crudas de punk, así como Ya, más de pues. raíces, como de Clash, no sé, algo Claro, así. una guitarra más o menos ruidosa, así. Sí, pero se parecían mucho las influencias. Ese es un rollo malo. Ya. Las letras fluían quizás más, pero nos dimos una vuelta larga, yo creo, para poder llegar a lo mismo de mejor manera. Fuimos adquiriendo herramientas de producción, ocupar teclados, hacer ritmos que decidimos que son más bailables, ritmos que decidimos que no. Es que eso es un detalle importante, porque en el fondo la formación del planeta no cambió desde, como por ejemplo, yo me acuerdo de los videos de los Andes, donde era una formación de 4 con una presencia más o menos más marcada de guitarra eléctrica, ahora un sonido más pop, más electrónico. Sí, yo creo que todo se fue dando porque fuimos cambiando el gusto de la música, valorando cosas que antes nos parecían malas, como que yo odiaba los sintetizadores, no quería que hubiera sintetizadores en la banda porque me gustaba mucho The Strokes y quería que las dos guitarras, Ya, ¿cachai? Estábamos pegados con eso y yo creo que quisimos tanto liberarnos de esa de que nos marcaran como la banda que son iguales, Ya. que empezamos a abrir un poco más, nos empezó a gustar otra música y eso también llevó a que quisiéramos integrar a otra persona con otro sonido. Claro, también Entonces fue siento como que todo de la mano. nos insertamos estéticamente en el pop chileno, que tiene muchos sintetizadores, muy maquinal. Ajá. También es como muy ensoñador, un poco desconectado de su sociedad, de la sociedad que lo germina. Perfecto. Y adquirimos esa herramienta estética tampoco tan a propósito. Y Ya. ahora estamos definiéndonos un poco más, quizás viendo cuál es nuestra diferencia, pero algo que no hemos terminado de hacer. No, claro, en el fondo todavía están en la mitad del proceso, de hecho están grabando un disco y eso siempre es una experiencia en la que uno aprende como a descubrirse un poco y a cuestionárselo. Quizás, oye, este tema, ahora que lo estoy grabando, como que le saco el rollo y lo escucho distinto quizás, o lo veo diferente. Claro, el disco está en etapa de masterización, que es la última etapa ya, y va a salir publicado dentro de un mes y medio aproximadamente. Ah, está calentito, la hasta la puerta del horno. Claro, y el single salió esta Hace semana. como 2 días, 3 Sí. días. Y solo así. Sí, bueno, también quería preguntarles, porque me llama mucho la atención y he estado revisando harto, sobre la estética de las letras. El otro día estaba leyendo una entrevista de ustedes donde les preguntaban sobre, les leo textual la cita, ¿no? En sus temas de videoclip, como el Ya no veo mis zapatos, suele haber una tensión entre la estética naif, infantil y juguetona y un impulso de rebeldía adolescente rock, como un tránsito entre la niñez y la adolescencia, donde pueden convivir orgánicamente juguetes, papeles y lucitas de colores con historias vinculadas al sexo y las drogas. ¿Cómo llegaron a esta estética? ¿Es algo que buscaban en sus canciones y en su imagen como banda? Claro, esas palabras no son nuestras, son de... No, un esa fue la periodista pregunta que de nos la, preguntó. esa fue la pregunta Claro, de eso del fue entrevistador. un análisis entrevistador. del entrevistador. Está bueno ese análisis. Ah, Sí, no, a mí me llamó mucho la atención y por eso se los quiero... Bueno, yo leí la respuesta, pero quizás si pudiéramos sacarle un poco más del rollo, te hablaba de Gonzalo una especie como de opción con la adolescencia y todo lo que ello implica en términos de romper esquemas, de esta rebeldía como exacerbada. Es que hay una tensión bacana en la adolescencia que quizás a algunas personas nunca se les termina. Que es como que no se ha perdido la sorpresa aún frente a las cosas estúpidas que tiene la sociedad. Y les nace mucho más, por ejemplo, la reacción de un adolescente. Un adolescente abre el diario y sale conflicto Chile La Haya. Y los adultos se lo toman en serio y el adolescente se da cuenta de que el weón que define la frontera entre los países tiene una peluca con cana y rulo, ¿cachai? Entonces el weón es un chistoso de mierda. Entonces, obvio que le raya con un plumón, así, la weá es ridícula. Y más encima es bonito porque esa tensión ¿no? y ese choque frontal con cosas que no le agradan al adolescente de la sociedad, que no le agradan a nadie, pero las terminamos normalizando. Todo. Claro, la terminamos con el fondo, ya la tragamos y filo, ya. Claro. No olvidamos, de hecho. Esa tensión no la sabe canalizar bien un adolescente, generalmente. Entonces la canaliza con una respuesta odiosa nomás y no alcanza a redactar, mira, yo pienso que tal, o el machismo tal, o la individualidad, o la racionalidad. No tiene que ver con eso, como que se escapa nomás, de manera súper violenta en el lenguaje y inocente en su acto en sí, porque sigue siendo una persona con pocas armas, porque está creciendo. Quizás sacando un poco más, porque en el fondo
bueno, ya quizás metiéndonos un poco más en el tema del EP, por ejemplo, una de las ideas que me da la impresión a mí, escuchando un poco quizás el EP, que conducen tal vez artísticamente el concepto del EP. Temas como Casa Ocupa o Ya no voy mis zapatos también tienen un poco de este elemento y es como, a mí por lo menos me llama mucha la atención el concepto artístico que viene como agarrado de esta idea en el fondo de la adolescencia, de la rebeldía, esto mismo que explicáis tú de estas respuestas como inocentes, pero a la vez enérgicas, ¿cachai? Entonces, ¿cómo ustedes pensaron o cómo fueron estructurando el EP a partir de estos conceptos artísticos? O sea, yo creo que algo que ha durado desde el comienzo de la banda es esas temáticas en las letras. Desde que Gonzalo presentó la primera canción, era como escuchar a un adolescente cantar, pues, no con metáfora, no enredándose en miles de palabras para decir algo, sino que como bien directo y con lenguaje quizá más coloquial, más cotidiano. Y el disco que vamos a sacar ahora tiene mucho de eso. Y mucho lo de que pusimos Matucana y ahora como va mal choque, el disco se va a llamar Odio. Y trata al final como es un discurso desde la vista de un adolescente, de lo que piensa, de lo que le molesta. Sí, y ustedes se sienten todavía, bueno, como decís tú, como inmersos en este concepto, pero tienen en vista quizá, o lo han pensado, hacia dónde podrían conducir como la línea creativa de la banda en un futuro, por ejemplo. O sea, yo sé que nosotros quizás ya no tenemos la edad de un adolescente, pero sí era lo que queríamos decir hace un par de años con esta música, entonces es como cerrar bien el ciclo. Obviamente para un futuro no sé si vamos a mantener siempre ese concepto. Eso va cambiando también con la música, como también vamos cambiando nosotros. Claro, pero por el momento eso es lo que queremos comunicar. A mí no me raya especialmente el grupo etario de la adolescencia, No, claro. La tensión subyacente, que es una tensión entre la parte personal y la parte exterior. Finalmente eso. Estos últimos meses me raya harto la tensión que ocurre en la dominación cultural de las cosas que nosotros rechazamos y que son mucho más nuestras que cosas que abrazamos y que son mucho más externas de otras culturas dominantes. Y me atrae mucho la música que tiene elementos latinoamericanos en ella. Eso no quiere decir que en el futuro haré esa música, pero me atrae esa tensión en los últimos tiempos y quiero probar trabajarla, pero no sé cómo. Eso, ¿no hay pensado en el fondo cómo incorporar? No es necesariamente ya que mañana empecé a meter cuestiones de música quizá latinoamericana en los temas, pero ¿no hay pensado en el fondo cómo poder captar eso y plasmarlo en un tema de Planeta No, por ejemplo? ¿Lo tenéis como todavía ahí como dándole vuelta? Sí, el single que publicamos recientemente tiene cosas parecidas a Luis Miguel o Emanuel. Sin embargo, también tiene cosas que lo hacen ver como un pariente gris de Katy Perry, ¿cachai? Y eso está mal. Y creo que hay bandas que lo han solucionado o han respondido a eso, como Astro, que finalmente cuando logra salirse de la dominación cultural norteamericana actual en la música, se libera de muchas cosas estéticas y hace algo realmente nuevo, lo cual me gusta mucho, pero ¿cómo se da no ese sé cómo proceso será de el camino. liberación? Porque no sé, no tengo la duda, no sé si es tan consciente como uno le gustaría quizás. ¿Cómo se da? Tampoco ni siquiera puede que sea algo tan inmediato, puede que sea un proceso de larga data en el fondo quizás. Tú, no sé, Gonzalo, Juan Pablo, si alguien lo ha podido concientizar y decir ya, es un proceso que sea de esta forma. O sea, mira, por ejemplo, yo, la experiencia que tuve con Lazo Falso, aprendí varias cosas. Me di cuenta de que porque ellos tienen una música como que siempre es distinta. Desde que están de Alpha Market siempre como hacen otra cosa. Y es porque no están preocupados tampoco de estar a la moda, ¿cachai? Y no tienen prejuicios para rescatar cosas de distintas músicas. O sea, yo estuve en el último disco y de repente me dicen, oye, vamos a sacar el nuevo single del disco. Yo tenía mi single favorito, como que era el más pop, y me dicen, no, Simetría, una balada de amor, que es media gitana, porque a Cristóbal le gusta mucho Gypsy King, que es un grupo... Sí. Entonces como que, y yo lo intento llevar al Planeta, nosotros como que cometemos el error quizás de tener muy cerrado las influencias, ¿cachai? Como todo esto, como la batería electrónica, y nos da miedo incluir cosas nuevas, así como, no sé, un charango, un ritmo latino, ¿cachai? Entonces yo creo que una manera de
hacer algo nuevo y de no sonar como todo, no tenerle miedo a probar cosas, ritmos no tan utilizados, no sé, como música de uno también, música folclórica ¿cachai? Como no mirar todo el rato para afuera, como siempre el chileno, lo que es británico bueno, lo que es gringo bueno, ¿cachai? Claro. Claro, de hecho en Chile se escucha generalmente música angloparlante y chilena. Y listo. No, ¿Cómo música argentina, se llama? mexicana, peruana. Quizás los ritmos más latinos. Mucho menor medida, claro, mucho menor medida. Bueno, siguiendo un poco con la parte como ya del análisis más musical, Matucana. ¿Cómo escogieron estos 4 temas? ¿Por qué estos 4 temas? Para ese rato tenían un montón de temas más. No. Sí, en parte son los descartados del disco. Y Cuando hicieron Matucana tenían en mente ya el disco. Tenían... Y el disco, el EP lo hicimos después del disco. Grabamos el disco el verano pasado, no el Ya. que recién pasó, el anterior. Dejamos en stop y guardar la grabación y grabamos el EP. Había una canción que teníamos grabada de antes y grabamos las otras 3 canciones y publicamos el EP. Todo eso en el transcurso del año pasado. Sí, pues 2014 es Claro. Matucana. Entonces los otros temas que tienen esos van en el disco, no sé, en Marte, años 90, mi televisor, zapatos clubes de color, ¿se van todos para el disco? mucho No todo. mucho. ¿No todos? No todo. Es como Ahí- sorpresa, ¿no? Digo, me pegué el Sí. spoiler de la wea. No, No, para nada. no. El árbol lo sacudimos mucho. Se cayeron muchas manzanitas. Sí. Ya. Que en realidad el proyecto del disco lleva muchos años, así como en nuestra cabeza, cogiendo las canciones, componiendo muchas canciones, seleccionando. Entonces cuando terminamos de grabar el disco nos dimos cuenta que nos íbamos a demorar harto, porque somos muy lentos para trabajar, muy minuciosos. Y oye, no podemos estar otro año más sin tener material, porque no tenemos nada. Antes del Matucano no había un par de canciones en YouTube. Sí, pues habían, claro, un par de dijimos, videos. ¿sabes que hagamos un EP corto de 4 canciones? Aprovechemos estas canciones que quedaron fuera, que me parecen que igual puede funcionar. No, de hecho, Y la raja con funcionó súper bien, pues, bacán, fue súper bonito. interesante. Pero entonces el EP quizá, por una cuestión media circunstancial, pero a mí me da la impresión de que también el EP tiene una cuestión súper propia, o sea, tiene vida propia muy Es muy que marcada. Esos Sí, temas le están... sacamos un rollo como de adelantar el disco un poco, Claro. adelantar la idea del disco. Tiene canciones que son tipo resumen de cosas que van a aparecer en el disco, así que tiene harta relación, pero lo vimos muy en torno... La razón incluso para publicar nuestro EP fue como que tenga relación con nuestra carrera, que tener primero una publicación más pequeña para después una publicación más grande. Ya. Y que vaya demarcando de cierta forma el camino, aunque no se alcance mucho en unas cuantas canciones. Ahora, con respecto al nuevo disco, porque ese disco, como me acaban de decir, lo tienen grabado hace rato, pero ¿qué cambió? Por ejemplo, ahora están con Sello Azul. Ah, claro, sí. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué cambió? ¿Qué...? O sea, Está cambiando bueno, eso. con Matucana tuvimos por primera vez a alguien que nos apoyara Big Discos. económicamente también, que fue Big Disco, un sello de penquista. Al director del sello lo conocemos de chico, lo ubicamos allá en Conza, y él quiso publicar el EP y teníamos todo el plan para hacer el disco con él, y de hecho aún seguimos trabajando con ese sello, y salió esto de Sello Azul que no, en realidad nunca lo habíamos Tenido como en teníamos mente. en mente. Cuando éramos más chicos me acuerdo que pensé, ay, podríamos ganar un sello azul, Sí. porque salieron varias bandas Sí, conocidas de ahí. Pero ahora no era un plan, teníamos todo como el camino pensado para hacerlo de manera independiente y nos salió esto que es una ayuda tremenda. ¿Sí? Y no sé, pues publicamos el single y hemos tenido ayuda de prensa, no sé, van a financiar el disco, ¿cachai? Entonces yo creo que lo que va a ocurrir con Sello Azul es que vamos a poder llegar a muchas más personas que lo que íbamos a hacer. Es una plataforma, en fondo, que me permite, claro, le amplía mucho las posibilidades. Sí, es bacán. Escenarios, quizás, no sé. Sí, no, está. No, además que también ha cambiado un poco la forma de trabajar de ellos, como se han están un poco adaptado a la forma. Lo hace falso igual están con Sello Azul, ¿no? No hace falso, está con quema su cabeza. ¿Qué más cabeza? Sí. Y también nos ha profesionalizado a nosotros, porque nos han puesto plazos más chacales y cosas que hay que cumplir con mayor rigurosidad. Sí. Pero ¿y eso ha sido muy duro o ha sido también enriquecedor? No, es bueno porque Casi natural. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo qué Creo cosas que- en particular? A ver, no sé, ¿tienes algún anécdota, no sé, alguna cosa así? No, pues las sesiones de fotos hay que hacerlas mañana o mañana nomás, no tengo el lugar, se hace de aquí, hay que cumplir con eso. Y sirve para cumplir con los plazos también. ¿Los videos chicos cómo los graban? O los que han grabado, ponte tú, no sé, ya no veo mis zapatos, señorita.
Hemos hecho solo esos dos. Claro, Sí. el primer video Aparte fue... de El primero lo grabamos por un ciclo de Converse. ¿Cómo se llama? Good Roadie. Good Roadie, que era como postula tu banda ya, y sí, te sí. damos algo que necesita tu banda. Ya. Nosotros queríamos un video, Video. y una gira por el sur del Chino. Pues. Ya. Y grabamos el video, a mí en lo personal no me gustó mucho, pero fue un ¿Cuál, de no veo mis zapatos? sí, fue un primer intento, nunca habíamos hecho un video, no entendíamos nada cómo se hacía un video. Todo el trabajo que tiene un video es como hacer un disco, para mí, o sea, o un EP, es como mucha pega. Todo como el libreto del video, ¿cómo lo hicieron? Lo Lo hicimos el director y nosotros, pero creo que se observan ciertas tensiones estéticas entre la banda, que es como súper, como de buenos muy normales, y el director, que es Roberto Doveris, que puso una estética como súper naif en el video. Y también como mega garage dentro de esa inocencia. ¿Y eso complementó bien o para ti fue un Yo creo que tema de no. conflicto? No pegó. No fue conflictivo en el proceso, porque no cachábamos nada. Pero creo que si hacemos un trabajo coherente en el futuro, se va a observar como un trabajo distinto, porque tiene otra mano, yo creo. ¿Tienen en mente videoclip para el futuro? O sea, bueno, con el disco yo creo que van a... Estamos trabajando en un videoclip justo en estos días, ¿De qué tema? de la canción Sol a Sol. Ya, perfecto. El single. Claro. Bueno, chicos, cambiando un poquito de tema quizás, si me pudieran hablar, esto de la gira por México, el Lima Pop Fest, ¿cómo Bueno. se fue dando eso? ¿Qué tal estuvo? Lo de México fue a la fuerza. Fue como, yo iba a tocar con Hace Falso a Vive Latino Ya, y el Camilo iba a tocar a Vive Latino con Denver. la misma fecha. Claro, el mismo día de hecho. Y estaba planificado hace tiempo y dijimos, oye, vamos a ir los dos, estamos como financiados completamente por el festival, tenemos que llevar a Planeta No a lo que sea, a tocar en la calle. ¿Sí? Entonces dijimos, ya Gonzalo, tenemos que hacer las lucas, vamos a sacar plata de la banda, no sé, y vamos a ir, pues, a morir. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros anduvimos, yo con Hace Falso como loco, Camilo con Denver, no tuvimos mucho tiempo para hacer cosas importantes con Planeta, pero tocamos en un par de festivales chiquititos, en un bar importante. Y más que nada hicimos ruido. Fuimos a conocer la escena, aprovechamos contacto que habíamos hecho con las otras bandas y a dejar ahí, po, que fuimos por primera vez y con promesa de ahora volver bien. Po. Pero entonces, ya quizá no lo alcanzaron a ver tanto, pero si pudieran comentarme algo, ¿cómo ven, por ejemplo, la escena mexicana en términos de la música que está sonando ya? ¿Cómo está el público recibiendo esa música? ¿Cómo es la relación entre música y sociedad? ¿Cómo está las corrientes culturales en México? Yo por lo menos estoy un poco perdido. Yo no sé qué está pasando en México en estas fechas, ponte tú, no sé. A mí me gustó mucho México y conocí gente súper bonita, pero no conocí tanto las bandas. Creo que conocí más la escena de Perú en un viaje de una duración similar al que tuve en México. No sé por qué razón. Y en Perú al menos me parece bacán la estética que tienen, es como parecida a la de Valpo, como son bandas súper crudas y me parece súper buena y me parece súper extraño que en Chile no las conozcamos. Y en México también hay bandas súper buenas, como mucho más pro, así como que tienen más recursos, la industria es mucho más grande y bandas mega piola de tamaño en una proporción similar a Chile, tienen buenos discos, buenas grabaciones, buenos equipos, porque la competencia es dura, la ciudad es súper grande, ellos están cerca de Estados Unidos, que es el polo de la comercialización de la música, entonces es hueveado y el público es muy educado, conoce mucha música, son como si fueran Roma de Latinoamérica, como el centro de Latinoamérica, conocen bandas de todos los países, como que están muy de vuelta de escuchar música latinoamericana independiente. ¿Y eso en un grupo etario más o menos amplio o es la juventud la que concentra los gustos musicales o quizás las personas más ya veinteañeros, ponte tú? Sí. Jóvenes de 60 años. Sí, no, yo diría que Los jóvenes, no sé. pero igual es una cosa de cultural, o sea, eso me llama la atención, como que por ejemplo las dos veces que yo pude ir, ellos conocían mucho de la música chilena, no solamente la música chilena, pero oye, conocían a Planeta No, po, imagínate, conocían a la banda más chica que Planeta No. Oh, ahí sacó un EP, una banda que no sé qué, ¿cachai? Y nosotros no conocemos nada de la música de nuestros países cercanos. Entonces,
están muy preocupados, les interesa mucho eso, más que... Claro, y eso manifiesta otra cosmovisión, porque ellos conocen a los distintos países latinoamericanos, que son más pequeños que México y que tienen relación con México. En cambio, en Perú no se sabe mucho de Chile y en Chile no se sabe tanto de Perú. Se sabe menos que en México saben de ambos países. ¿Por qué creen que pasa esto en México particularmente? ¿Cuál fue el proceso que tuvo la sociedad mexicana o proceso cultural en el cual se dio esta dinámica de ser un público con una cosmovisión tan amplia en el fondo? Bueno, yo tengo crianza marxista materialista, así que todo lo explico con la plata. Creo que tiene que ver con las relaciones comerciales de producción que ha tenido ese país con el resto de los países latinoamericanos durante ya 2 siglos, porque fue la primera pata grande que puso el Imperio Español en América. Entonces, es una quizás cuestión tiene que ver con proceso eso. que viene desde larga data en el fondo. La cultura, claro, sí. Claro, Los pero ríos yo culturales intentaba corren como... por eso. Yo pensaba, igual me llamaba la atención por qué hay tanta buena onda musical, y no solamente musical, sino que conversar con un taxista en México es como muy simpático con el chileno, van para ambos lados. Y por ejemplo, si bien en Perú no tuvimos ninguna mala onda, sí, no hay interés por ambos lados de conocerse, como que filo, ¿cachai? Y una cosa también que nos han, de educación, que nos han metido en la cabeza, de que, no sé, tenemos que llevarlo más con Perú, o que va a Perú también, o el chileno te hizo esto. Y con México creo que no tenemos un roce como importante histórico. Sí, pero igual hay una diferencia entre no tener problemas versus Claro. tener interés en Chile. Eso es lo que a mí de repente me llama la atención a partir de lo que me cuentan ustedes. Claro, ¿no? o sea, bueno, igual yo creo que mérito, hay que darle mérito también a Hacia la música. lo que se ha hecho acá, que yo creo que es importante. O sea, hasta igual me sorprendo, y el que nosotros tengamos vitrina habla del buen momento de la música de Chile, ¿cachai? Como banda nueva que sale, están todos con los ojos Están encima. todos los buenos atentos, buena ¿cachai? vieja. Entonces está bien, gozamos de una buena época. Claro, eso estamos profitando del trabajo de generaciones o subgeneraciones anteriores, que como la de Jepe, la de Congelador, todos ellos que hicieron el trabajo de expandir la música independiente chilena. Y desde Chile, no sé si quizás tiene información, ¿cómo llegó esto para allá? ¿Cómo empezaron las bandas a irse para allá? ¿Cómo pillaron como un nicho de música para ir a tocar para allá? Eso. Yo creo que al menos en la música que hacemos nosotros, figura clave el sello que hemos en su cabeza. Como Rodrigo Santi, que ahí el jefe, lleva ese sello, lleva 15 años. Claro. ¿Cachai? Cuando tenía a Javier Amena en su catálogo y a Jepe y no sé, iban... Yo creo que Rodrigo, el sello Andén, ha ido más de 20 veces a México. Iban costeando sus pasajes a un festival chico, a feria de intercambio de música, de cultura chilena, mexicana. Y ha sido un trabajo súper minucioso. Y ahora, claro, como cualquier banda nueva va a México y es bien recibida, pero ellos hicieron el trabajo de conectar ambas escenas, El ¿cachai? terreno listo para llegar y... Además, hay antecedentes masivos anteriores, igual, como Los Ángeles Negros, Claro, La claro. Ley, Bueno, Los Bunkers. siempre México ha sido visto ahí como después de hacerla aquí te vaya a México. Claro. De hecho, sí, pues. Claro, pero así de la parte como independiente, yo diría que él puede ser una figura, el sello es una figura clave. Sí, porque yo creo que hay una diferencia, de repente cuando, no sé, Gonzalo, tú me decís de La Ley, ¿cachai? Quizás en su tiempo Los Tres, con esta cuestión de la relación con Café Tacuba, pero en el fondo es una cuestión mucho más masiva. Y lo que estamos viendo ahora es que bandas quizás de un circuito más, corrígeme si me equivoco, como under, están yendo harto a México. Y yo conozco el caso de Valdivia, no sé si conocen a la banda Mage. Sí, que pues fue sí, pues. Newton Jones también, Claro. ¿cachai? Son bandas quizás no de carácter masivo, en un circuito quizás más under, pero están yendo allá y están siendo muy bien recibidos. Claro, Sí, pero- bueno, es ultra distinto, pues Beto Cueva no podía decir ni poto y un video de los Astros son puros potos. ¿Cachai? La libertad es totalmente distinta. Pero eso, como que ellos escuchan mucha música independiente latinoamericana. Y yo creo que es por una matriz cultural anterior. Que es que sus papás seguramente le mostraban música de todos lados. Bandas colombianas, que aquí ni pescábamos, ¿cachai? Aterciopelados, Claro. qué sé yo, no sé. Pero ellos están pendientes de la música de la banda, del EP de la banda nueva chilena, que ha surgido como un producto súper competitivo, pero también del EP de la banda nueva venezolana, que quizás son menos, pero sí están pendientes de todos los países latinoamericanos. ¿Y usted está pendiente de por ejemplo, de música de otros países, pop que hacen en Venezuela o Colombia? Antes de viajar mucho menos, ahora después de viajar estoy más vivo, pero estoy kilómetros atrás de los mexicanos. Se supone que están todo el día escuchando música.
Sí, no cacho, qué bola. Oye, y acercándonos un poquito, Lima Pop Fest, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo se dio? Fue un viaje muy, muy bonito. Yo creo que se gana a mí el puesto, le gana a México. Yo no tenía mucha fe porque, si bien el mercado peruano yo creo que es muy pequeño, como, o al menos la música que acá nosotros es similar al chileno y menos, diría yo. Entonces yo decía, vamos a ir, ¿y quién nos va a pescar? ¿Quién nos va a escuchar? O quizás no se escuche esta música. Pero enganchamos en un nicho muy perfecto, así como Lima Pop Fest, un festival como de nuestro estilo de música. Como que yo creo que todos los que escuchaban, no sé, synth pop de la ciudad fueron a este festival. Habían bandas más grandes que ayudaron mucho a la convocatoria, como Hidrogenes, que eran unos españoles que ya llevan como 15 años tocando. Y fue súper bien recibido. Fue un muy buen festival. Después tocamos otra vez en un bar y nada, o sea, como fue genial. Mucha gente no conocía las canciones, cantaban las canciones, compraron discos. Repitiéndole un poco quizás la pregunta que le hacía con respecto a México, que en el fondo igual me lo respondieron un poco, pero quizás si pudiéramos como desarrollar más el concepto, ¿cómo es el público mexicano con respecto a la música pop, por ejemplo? O cómo tienen ellos desarrollado como ese circuito, ese estilo, esa corriente quizás. Público mexicano, bueno, tienen un rollo de fanaticada y bueno, un comportamiento súper fanático respecto del artista. Que creo que es porque ellos tienen décadas de tener una industria gigantesca y una ciudades gigantescas donde jamás te vaya a pillar con el artista. En cambio, acá los santiaguinos sobre todo, como que vaya el sábado a un bar tanto y toca Tronic, ¿cachai? Y podéis verlo y podéis hablar con ellos y podéis no pescarlo. En cambio, en México eso para nada, porque la industria siempre ha sido gigantesca. El DF, bueno, Claro. Y tienen un comportamiento súper de fanaticada también porque quizás tienen menos orgullo. Menos orgullosos que los chilenos y cuando les parece que alguien hace un buen trabajo, se lo dicen sin ningún empacho. Y eso también es bonito. Porque en Chile somos más lentos para alabar al prójimo. Claro, por ejemplo, a mí una cosa que me impactó de México, fuimos a una radio muy online, como Radio esta, Gay. Claro. pero de versión mexicana. Y llegamos y el locutor de la radio, el programador, bueno, el que hacía todas, nos recibe y que era mucho más viejo que nosotros. No puedo creer que estén acá, son mi banda favorita. Y así como muy emocionado y todo. Y yo así, bueno, acá, ¿cuándo? Como, aunque un locutor de radio, por ejemplo, de Radio Grande, piense que es buena tu banda, no se dicen esas cosas. Como que el chileno es más celoso. Una banda, oye, qué buena tu banda, nadie se tira elogio, nadie se tira para arriba, ¿cachai? Es como, somos más fríos. Entonces el mexicano es como, oye, me encanta tu banda, o te compro el disco, ¿cachai? Al tiro, si te conocí hoy día en el bar, te escuché hoy día y te compro el disco. Una cosa que acá por cultura no lo tenemos, ¿cachai? Entonces, genial, porque como que los dos viajes me sentí que la banda como era mucho más grande de lo que es acá, así que, ¿cachai? Como que podíamos acá y como, no sé, pero es una cosa de cultura nomás. Interesante que tengan la experiencia de ver quizás la realidad en otros países. Creo que le abre un poco, o no poco, ni siquiera mucho, como la concepción de lo que están haciendo, quizás. Como que se repente, no, en realidad, puta. Claro, más que nada cómo debemos ser o nos ayuda a pensar cómo podemos llegar a las personas de otra manera también. ¿Cachai? Como de repente replantear nuestra comunicación con la gente, con las personas que no les gusta la música, ser más cercano, no sé, pues también como romper el hielo por el final, porque si la cuestión es mutua, si el artista se da de vivo, también es mutuo Hay el trato, claro, ¿cachai? una especie de rechazo ahí. Claro, entonces, va por ahí. Tío, hablando un poquito, nuevo single de Sol a Sol. ¿Por qué eligieron este tema para tirarlo de single? Por razones comerciales, total. Ya. Pero es que sí, porque cumple con características de recordación que creemos que pueden funcionar en una canción que suene en las radios. Por eso, ¿para qué vamos a decir otra mula? ¿Cachai? Y de hecho, yo creo que una inmensa mayoría de los artistas que cuando dicen que es porque significa el disco, porque tira para arriba, porque es de estos tiempos, no sé qué, toda esa weá, son puras mulas. Es una hueá estratégica, ¿no? Es que un single es una situación estratégica. O si no, no hagamos single. Claro. Sí, ese es el contexto. Ya en el contexto de hacer un single tiene que ver con una decisión de marketing, que tiene que ver con la comercialización de la propia música. Uno estando consciente de eso,
no hay más respuesta que elegir el mejor producto para eso, dentro de los marcos artísticos que uno ha realizado, que es el disco. Entonces por eso elegimos esa canción. Y la elegimos desde mucho antes. En el disco no hay muchas más canciones singleras. No es que hayamos elegido la más representativa o de entre varias canciones. Eran máximo 2 candidatos para ser el primer single. Porque también ¿Cuál era el otro? sobre la marcha fuimos poniéndole más pino o cierto carácter de single a distintas canciones que podían postular a. El otro single se llama El Campo, pero no fue single. Claramente no. Oye, ¿cómo para este disco, el que se viene, el tema, creo que le había preguntado algo parecido antes, pero este paso desde el sonido del Matucana al sonido del disco es muy distinto? Hay un cambio. He percibido, claro, su evolución desde algo más, quizás más rockero, con más guitarra, más presencia de guitarra, como decían ustedes en un principio, a algo ya más electrónico, harto sintetizador. La formación de la banda cambió, eran 4, ahora son 3. Sí, mira, el disco igual pasó un proceso importante. Al comienzo iba como todo, como sola sola, así como bien, sin pop, ¿cachai? Pero como nos demoramos, yo creo, tanto en hacerlos, empezó a agarrar también otra cosa, empezó a gustar otra música, ¿cachai? Como más sucia, como que nos hemos dado una vuelta. Partimos de guitarra y bien garage, a todo algo súper maquinal, y ahora como otra vez volviendo a algo más integral y de banda. Entonces en el disco vaya a pillar como temas muy como pop, ¿cachai? Algunas baladas que son más con banda. Está como de todo un poco, ¿cachai? Sí, quizás está un poquito demasiado variado, pero lo bueno es que tiene profundización de distintas cosas y además tiene el espacio que no tiene un EP de poner canciones más tranquilas, que a mí eso me gusta mucho. Yo creo que igual para un primer disco es interesante esto, como para llegar y tirarse, que tenga en realidad que sea como una especie de popurrí de cuestiones, de temas y en el fondo sea variado, que no... Siempre el primer disco para mí es como una especie como de... No sé, como algo quizá más infantil, así como mira lo que te tengo. Ah, es como ¿Una una carta de presentación? Claro, todos dicen eso. Sí, yo creo Sí. que el disco está bueno. A mí me gusta porque ¿Tiene nombre todo esto? se va a Sí, llamar Odio. Odio. Ah, no lo dije. Me gusta porque queda claro que la banda no es solamente pop con sintetizadores, ¿cachai? También hay otras cosas. También nos gusta otra música, también podemos hacer una balada con banda, con batería normal, no sé, o una canción acústica. Hay de todo, ¿cachai? Claro, Amplía la en banda. rigor tiene una exhibición de herramientas y caminos para adornar canciones. Y esto se fue dando, ¿en qué etapa más o menos porque el disco lleva harto tiempo, entonces, ¿cuándo decidieron ya vamos a meterle estas cuestiones que quizás antes no lo habíamos pensado? ¿Cómo han ido como pellizcando el disco y volviéndole a meter pedazos? Bueno, ahí igual una pega bien de Gonzalo, pero básicamente es como lo que la canción necesita, ¿cachai? La canción necesita con puro violines y así funciona bien, va a ser con puro violín. Claro. ¿Cachai? ¿Estos temas del disco tienen todo más o menos una fecha parecida de composición? ¿O, por ejemplo, hace poco metieron un tema o todos son de alguna época en particular? Hay una canción que hice cuando estaba viviendo en Conce y no conocía a Los Planetas No todavía, que quedó hasta lo último en el disco y ahora cuando estábamos eligiendo las canciones para publicar quedó fuera. ¿Y por qué? Porque casi no. Ya. En términos de... Díganse, sobre ¿no? todo porque quedó muy distinta. Solo por eso, de hecho. ¿Muy distinta a cómo era en un principio o muy no. distinta a la onda del disco? A la onda del disco. Y con eso voy al punto de que las canciones han sido hechas en fechas muy distintas. O sea, esta cuestión contiene como en el fondo composiciones de etapa, no sé, 2011, 2012, 2014, 2015, una cosa así. Claro, hay la canción El Campo, le hicimos el coro, terminamos de hacerlo el día antes de grabar, ensayando en el mismo estudio. Fue una grabación súper estresante en ese sentido, porque estábamos muy nerviosos. Pero el disco aún no ha sido publicado, pero yo creo que ha dado un buen resultado, que la canción funciona. Espero que las personas que lo escuchen digan lo mismo. Pero ¿Tienen, a todo esto ya, eso. hablando del lanzamiento, quizás yéndonos más, ¿tienen pensado cómo lo van a hacer? ¿Algún lugar escogido? ¿Algún evento en particular? Acá en la radio, por ejemplo. Quisiéramos hacer un concierto, pero eso sería, ese es quizá el punto final de un camino de lanzamiento de un disco. Lanzamos este lunes un single
En alrededor de un mes más vamos a sacar un video de ese single, vamos a publicar nuestro disco online para que lo puedan descargar, o en línea, mejor en español. Y después saldrá físico y ahí haremos ese concierto. Ya. Queda harto camino todavía. Claro. Pero sí tenemos pensado, nos gustaría hacer algo más en grande. Ojalá no tocar, no hacerlo en un bar, porque me gustaría Ya, un perfecto, teatro. un teatro. Que yo creo que el disco, como te decía, tiene tantas cosas como... está más complejo. Entonces sería bueno hacerlo en un lugar con las condiciones para poder tocar todo esto. Claro, y sacarle el jugo a quizás tantos años de trabajo, en el fondo, como... También una forma de cómo cerrar el ciclo al disco. Tío, a ver qué más nos queda. Trajeron la guitarra. Yo creo que podríamos quizás tocar algo, ¿no? No sé Ya, pues. si les tinca ahí. ¿A qué hora tienes tu bola? Yo hasta ahora. Que yo trabajo en un estudio de grabación. ¿Qué canción puedo tocar? No sé, la que te sentís más cómodo. Que salga mejor la acústica. Voy a tocar Señorita. Ronca de tanto gritar que quería probar lo que llaman vivir. Sucia porque la verdad era mucha verdad, obligaba a mentir. Se mezcló con la mitad que no se puede mezclar, no se puede. Y luego cada fin de semana hacemos lo que quieras de mí y no nos parecemos en nada. Y luego cada fin de semana hacemos lo que quieras de mí y no nos parecemos en nada. Virgen disfraza su piel, tranquiliza a la gente que le gusta hablar. Juega las cosas que dicen que niñas felices no van a probar. Porque cuando no la miran se mezcló con la mitad que no se puede mezclar, no se puede. Y luego cada fin de semana hacemos lo que quieras de mí y no nos parecemos en nada. Y luego cada fin de semana hacemos lo que quieras de mí y no nos parecemos en nada.
Vamos a poner la vuelta. Está bueno. Segundo no, acá. Oye, chica, oye, súper bien, ¿ah? Un aplauso, ¿no? Ya pues chiquillos, entonces yo creo que nos vamos despidiendo quizás. Bueno, millones de gracias, le he dicho como 10.000 veces, pero en realidad estoy muy agradecido de que hayan venido para acá, que se hayan tomado el tiempo. Gracias a hayan ustedes venido por la guitarra. invitación. Está bueno. Esperamos tenerlos de nuevo, quizás ya con el disco lanzado y ahí rodando. Además que yo voy a estar ahí pegado, weón, cuando estén en el teatro, lancen todo y Ya, pues, bacán. vamos a estar ahí mirando. Así que bueno, muchas gracias chiquillos por venir. Gracias Vamos a ti, tenerlos de nuevo po. y nos vemos en una próxima edición. No sé, saludos ahí a la cámara. Saludos Buena, chiquillos. cabros. Saludos para Valdivia igual, que yo creo que harta gente lo está viendo. Eh. Así que eso. Chao. Nos vemos.